Vamos a considerar ahora entonces el primer mensaje de la profecía de Ageo. Leo en Ageo capítulo 1 y versículo 1, todo ese capítulo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Cuatro cosas se ven en este capítulo. En primer lugar, la situación del pueblo. Notemos cómo habla Dios del pueblo de los judíos. Dice en el versículo 2, este pueblo. Pensamos, ¿no debería decir mi pueblo? ¿No eran acaso su pueblo? Sí lo eran. Pero es que la comunión no era real, y la frase suena a un verdadero reproche de parte de Dios. Desánimo, apatía, indiferencia, decadencia espiritual. ¿Qué había pasado con ellos? Inclusive había contagiado a los líderes del pueblo, los mismos Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. No decían que no se debía hacer la obra, en ninguna manera. Lo que decían es que no había llegado el momento, como leemos en el versículo 2, que había tiempo para hacerlo, que estaban ocupados en arreglar y adornar sus casas, y luego irían a ocuparse de la obra de Dios. Para esto no había ni recursos ni tiempo. Y esa demora, como dijimos, duró 15 años. 15 años perdidos, 15 años de indiferencia espiritual. Ahora, notemos cómo presenta Ageo a Dios al hacer esta declaración. Versículo 2. Dice: Jehová de los ejércitos. Es un título que se emplea más de 80 veces en los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Es el Rey de la Gloria quien les habla. Es el Señor de las huestes celestiales y también de las de la tierra, mostrando en este nombre toda su autoridad y todo su poder. Y pronuncia su primer mensaje, versículos 3, versículos 4. La gran excusa para no seguir con la obra de reconstrucción del templo era que necesitaban terminar primero sus casas. La palabra artesonada significa adornadas, bien terminadas, hasta podría incluir cierto lujo en ellas. Era como decirles: saben, es un tema de prioridades en su vida. La prioridad en su vida no son las cosas espirituales, son las materiales. Pablo decía a los filipenses siglos después: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Se aplica a aquellos judíos en tiempo de Ageo. Se aplica también a nuestros días. ¿No se repite la historia acaso? ¿Qué tiempo estamos dedicando al Señor? ¿Qué esfuerzo de nuestra vida? El apóstol decía a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
A veces hay en la vida de una congregación problemas de apatía espiritual. Tal vez motivados por circunstancias diferentes, como sucedió en el pueblo de Israel. ¿Qué digo? La rutina, las preocupaciones de la vida civil, flaqueza espiritual, la acción de los enemigos del creyente, pruebas, falta de lectura de la palabra de Dios, debilidad de los dirigentes, subrayo este punto, problemas en el hogar, en el testimonio personal y tantas otras causas que paralizan la vida, que borran los objetivos y causan desinterés por las cosas espirituales, las cosas de Dios. No es bueno criticar a aquel pueblo, sin duda. Es mejor pensar en identificarnos con él y ver en aquellos nuestra propia experiencia. Y si no es nuestra personal, la de tantos hermanos nuestros a nuestro alrededor. Pero también es bueno y reconfortante pensar en que Dios es el mismo Dios de Ageo. Y si aquel pueblo pudo haber sido reavivado, el pueblo de Dios de cualquier época, incluso la nuestra, también puede serlo. Vivimos sin duda en tiempos de necesidad espiritual. El pueblo de Dios, en general, digo, en el mundo, vive horas de indiferencia o de tibieza espiritual. El estudio, el trabajo, las comodidades, el deporte, los pasatiempos ocupan nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y muchas veces no hay tiempo para Dios y sus cosas. Por otra parte, el mundo avanza dentro de la iglesia. La vida de los cristianos se acomoda a las costumbres del mundo y no hay una verdadera separación. No hay entusiasmo por la obra de Dios. La esperanza del retorno inminente del Señor Jesucristo es como que no llena de emoción la vida y el servicio. Y podríamos seguir así agregando motivos para un estado verdaderamente lleno de apatía espiritual. Pero Dios siempre tuvo, tiene y tendrá un remanente fiel, que ama al Señor, que le honra con vidas limpias, que le adora en espíritu y en verdad, que le sirve con gratitud, que testifica de él con verdadero entusiasmo. Así que, hermanos, siempre es posible un avivamiento para el pueblo de Dios. Decíamos que hay una frase que se repite a través del libro 5 veces, 2 en el capítulo 1 y 3 en el capítulo 2. Y es la frase, meditad sobre vuestros caminos, meditad en vuestro corazón. Decíamos, la frase significa o quiere decir reflexionen, piensen con detenimiento, razonen sobre su proceder. ¿Es lógico lo que están haciendo? ¿Es razonable? ¿Es esperable? Segundo lugar, las consecuencias de esta apatía espiritual. Versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Lo que entra por un lado se va por el otro. Dios castiga a los hombres de dos maneras, dice Tadford, que ya mencionamos. Retirando sus bendiciones, haciendo que la tierra se reseque, que los cielos no den su lluvia, y también haciendo que los hombres no consigan satisfacerse, aun cuando hayan recogido abundantemente los frutos de la tierra, haciendo que no disfruten de ellos. Gran verdad. Abandonar las cosas de Dios puede traer pobreza a la vida del creyente. Descuidar la vida espiritual puede hacer que llegue la insatisfacción en la vida. Nada conforma, nada alegra el corazón, todo es insípido. El gozo es quitado, la paz es retirada y hay una sensación de aridez en el alma del creyente. Ellos no entendían que las necesidades insatisfechas que tenían era el resultado de haber dejado a Dios. O no recogían de acuerdo a lo sembrado, o si lo recogían en abundancia, no se satisfacían con ello. A veces lo que decimos, hermanos, que son bendiciones de Dios, no nos satisfacen. Perdemos el verdadero gozo de la vida.
La prosperidad material no siempre, yo diría, muy pocas veces, es sinónimo de prosperidad espiritual. Dijo alguien, no hay hombre que gane tratando de robar a Dios. Hace el trato como un necio cambiando una chuchería que tendrá su fin por algo que vale. Y al fin pierde así lo que ganó. Es algo como la situación de la Odisea. Usted recuerda aquella iglesia en Apocalipsis. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es impactante esa expresión, no sabes. Una de las frases más tristes de la Biblia. No se habían dado cuenta. Como Sansón, recuerda, que no sabía que Dios se había apartado de él. No sabía. Como Israel en los tiempos de Oseas, del que dice la Biblia, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Como si hubiera envejecido de golpe, pero sin darse cuenta. Qué triste que es eso. Así que Dios vuelve a llamarles la atención y presenta una vez más la situación del pueblo. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, es decir, en ruinas, y cada uno de vosotros corre, es decir, se ocupa de su propia casa. Y agrega el Señor, por eso se detuvo la lluvia de los cielos sobre vosotros, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre todo trabajo de manos. La situación y las consecuencias. Pero ahora llega la exhortación del profeta. Versículos 5, 7 y 8. Leo en la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Note qué cosas Dios pide al pueblo. En primer lugar, meditar, considerar si sus prioridades eran las correctas, y no lo eran. Pensemos en nosotros, ¿cómo están, hermanos, nuestras prioridades? ¿Estamos dando al Señor su lugar en nuestra vida? ¿Estamos dando a su obra el lugar que corresponde en nuestra vida? Dije su obra, no nuestra obra. Fíjese que actividad no significa obra de Dios. Éfeso también, la iglesia allí en Apocalipsis, también trabajaba incansablemente, pero habían dejado la prioridad, habían dejado el primer amor, es decir, el amor al Señor sobre todas las cosas. Mi obra, por importante que sea, solo será metal que resuena y címbalo que retiñe si yo no amo al Señor sobre todas las cosas, si yo no la hago por amor al Señor. Y yo te invito, hermano, hermana querida, que hagamos lo que el Señor mismo recomienda, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo están nuestras iglesias? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Es la música, el show, las novedades o es el testimonio del Evangelio? La seria y profunda exposición de la palabra de Dios. La comunión reflejada en el deseo de estar con los suyos, en su presencia en cada culto. La tarea de ayuda mutua, el desarrollo de los dones, etcétera, etcétera. Segunda cosa, dice Dios, subid al monte y traed madera. Eso requería obviamente una voluntad dispuesta, una vocación de obedecer a Dios, un compromiso personal. Subir al monte siempre sugiere un ejercicio costoso. Si queremos vivir una vida que agrade a Dios, si vamos a darle a Él y a su obra la prioridad en nuestra vida, si vamos a privilegiar una vida cristiana íntegra y dedicada por encima de nuestros intereses personales, indudablemente
Vamos a tener que pagar un precio. Es difícil. Bajar, descender, es fácil, es sencillo. Subir siempre implica un esfuerzo. Pero la madera que tenían que traer era el elemento necesario para la reconstrucción. Ahora, yo no voy a alegorizar, no es mi costumbre hacerlo en la palabra de Dios, pero déjenme pensar, ¿qué podríamos asemejar la madera para nuestra vida? Para reconstruir una vida en términos espirituales. Bueno, probablemente la madera de la oración, la madera de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación, del estudio de su palabra. La madera de la separación de cosas que aún sin ser pecado, atan, estorban y pesan en la vida. Y podríamos seguir adelante. Madera, madera. ¿Cuántos templos derribados hay? ¿Cuántos templos abandonados, descuidados? La pregunta es, ¿cómo está nuestro templo? Hoy ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si queremos reconstruir el templo de nuestra vida, definitivamente tenemos que pedir al Señor la fuerza para subir al monte de Dios y traer de su presencia todo aquello que se necesite para reedificarlo. Y entonces dice Dios, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Es el resultado de esa reconstrucción seria. Y entonces dice Dios, pondré en ella mi voluntad y manifestaré mi gloria. Esa expresión podría entenderse como algo así como esto. Recibiré vuestra ofrenda. Pondré en ella mi voluntad. Recibiré vuestra ofrenda. Eso mismo puede suceder en nuestra vida y por extensión en nuestra iglesia. Mi compromiso con la obra de Dios es una ofrenda que Él acepta y con ella su nombre es glorificado. Finalmente, la respuesta final, los versículos 12 al 15. Dice la Escritura, oyeron, verso 12, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios. Segunda cosa, temieron. Verso 12, y temió, reverencial temor, el pueblo delante de Jehová. Cuánta necesidad de temor tenemos. Tercer lugar, creyeron. Verso 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire qué promesa. Y finalmente despertaron. Versículos 14 y 15. Dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¡Qué extraordinario! Meditar, subir al monte, traer madera, reedificar la casa. Y luego, dice Dios, pondré en ella mi voluntad y recibiré vuestra ofrenda. Aún el día de hoy es así. Si necesitamos reconstruir el templo, tal vez tenga grietas como el templo de Josías. Tal vez necesitemos reparar esas grietas del templo. Tal vez necesitemos que Dios nos ayude a reconstruir alguna parte que no está en orden. Tal vez necesitamos reconstruir el altar de la adoración, del deleite por leer y estudiar su palabra, de la comunión hermanable en la casa de Dios. Hemos dejado el culto, hemos dejado la congregación. Es cierto que en este tiempo no se puede, pero cuando venga el tiempo, podremos, si Dios permite. Tal vez tenemos que reconstruir el testimonio en nuestra vida.
Tal vez tenemos que reconstruir ese testimonio a los demás en nuestra vida, hablarle a otros del Señor. Sí, necesitamos reconstruir. Pero dice Dios, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Salatiel. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos y reconstruyeron la casa. Nunca es tarde. Dios siempre nos da una oportunidad. El mensaje de Ageo tenía un poder tan dinámico que llegó hasta lo más hondo del ser del pueblo y cambió la actitud de ellos. Seguiremos estudiando la profecía de Ageo en el capítulo 2. Que Dios bendiga su palabra.